Una vez que ya hemos estudiado cómo realizar las observaciones según el método de la ovulación Billings, ahora debemos preguntarnos cómo graficar dichas observaciones. Recordemos que el método de la ovulación Billings se basa principalmente en llevar una gráfica donde se registren las sensaciones y apariencias de la vulva. ¿Cómo se lleva esta gráfica? ¿Por qué es importante? Iniciemos primeramente dando unos pequeños tips acerca de la importancia de llevar una gráfica. Recordemos que la mujer que no lleva una gráfica diaria de las sensaciones y apariencias de la vulva no puede decir que está llevando un método de la ovulación Billings. Entonces, ¿por qué es importante llevar una gráfica? Número 1, porque los esposos pueden esperar un éxito del 99% en espaciar o lograr un embarazo si llevan correctamente la gráfica y aplican las reglas del método de la ovulación Billings. Número 2, es importante llevar un registro diario para que la mujer recuerde que cada día debe prestar atención al signo del flujo mucoso. Número 4, también la gráfica da una información valiosa al esposo, de modo que él y su esposa puedan compartir la responsabilidad de decidir cuándo traerán su primer o siguiente bebé al mundo. También los que llevan la gráfica pueden establecer entre ellos una poderosa y amorosa comunicación, y el bebé así es bienvenido y amado. ¿Qué es lo más importante para empezar a graficar según el método de la ovulación Billings? Número 1, que la mujer se acostumbre a poner atención a las sensaciones y apariencias de la vulva y sepa describirlas claramente y en pocas palabras, como ya lo dijimos anteriormente. Número 2, que la mujer juzgue la fertilidad poniendo atención a las sensaciones en la vulva y no contando los días. Número 3. Es importante concentrarse en hacer descripciones exactas, no interpretaciones. Y número 4. Registrar la descripción exacta poniendo especial atención a la sensación de la vulva. Muchas mujeres tienen algunos problemas, algunas dificultades en esta parte. No saben cómo poner nombre a lo que sienten y a lo que ven. Lo más importante para llevar una correcta graficación es que la mujer aprenda a poner ese nombre a lo que siente, a lo que ve, en pocas palabras, muy concisa, muy clara, la palabra que más se acerque y que mejor describa eso que está sintiendo, eso que está viendo. El instructor debe poner mucha atención a esta parte, porque es de donde se saca la materia prima para iniciar la graficación. ¿Cuáles son los signos y colores principales que se utilizan en la graficación del método de la ovulación Billings y qué significan? Como vemos, existen dos maneras de graficar, una con estampas de colores y la otra con signos. En primer lugar tenemos el rojo o el puntito que significa sangrado. Luego tenemos aquí el rojo con puntitos o los puntitos que significa goteo de sangre. Luego tenemos el verde o la rayita, que ese es cuando la mujer siente la vulva completamente seca y no ve nada. Luego tenemos la estampita del blanco con bebé o el círculo, que esto indica la posible fertilidad, el patrón fértil, que se identifica con una sensación ascendente de humedad, con un patrón cambiante día tras día. Luego tenemos el amarillo o el signo de igual, que este es para indicar flujo infértil. Significan cosas diferentes antes de la ovulación y después de la ovulación. Vamos a ver con más detenimiento el tratamiento de este signo. Luego el blanco con bebé y la X y el círculo con la X significa el día cúspide. Ya vamos a profundizar más en cómo identificar este día y qué significa.
Luego tenemos los 3 días después del día cúspide que se registran numerándolos 1, 2, 3 y dependiendo puede ser, aquí está verde, amarillo y amarillo, pero pueden ser los 3 amarillos, los 3 verdes o combinados. Pero lo importante aquí es que siempre después del día cúspide se van a enumerar así 1, 2, 3 para indicar la regla que nos dice el método de la evolución Billings, que se debe evitar todo contacto genital 3 días después del cúspide. Y la R es un signo que se utiliza para poner las relaciones sexuales que efectivamente tuvieron lugar dentro del ciclo reproductivo. En esta imagen se nos muestra todo un ciclo reproductor femenino. Como vemos, el ciclo comienza con la llegada de la menstruación o la regla y termina con la siguiente menstruación. El ciclo reproductivo femenino se divide, como vemos aquí, en varias partes. Unos días son la menstruación, otros días tenemos lo que le llaman el PBI, que vamos a profundizar más adelante en este concepto, que es patrón básico de infertilidad. Luego vienen los días de la fase fértil de la mujer y luego la fase más grande, que es la fase infértil. Entonces, como vemos, estos son los periodos en que se divide el ciclo reproductivo de la mujer: menstruación, patrón básico de infertilidad, la fase fértil, la fase infértil. También vemos acá en las orillas del círculo de la imagen los signos de los cuales estábamos hablando. Como vemos, en la fase de la menstruación, aquí está el rojo del punto. Al final de la menstruación, por lo regular, algunas mujeres tienen cierto goteo de sangre o manchas cafés. Aquí está registrado con el símbolo correspondiente. Luego, aquí el patrón básico de infertilidad puede ser de dos tipos, dependiendo de la mujer y de la duración del ciclo reproductivo. Pues aquí tenemos el verde o la rayita y el amarillo o el signo de igual. Luego vemos aquí la fase fértil, el desarrollo del síntoma mucoso, y aquí está claramente que es la estampa con bebé o el círculo. Aquí tenemos el día cúspide con su correspondiente tachita y luego vienen los 3 días después del cúspide, como vemos aquí. Y luego después viene la fase infértil. En la fase infértil recordemos que hay mujeres que pueden tener todo verde, que se sienten secas siempre después, o puede haber de repente días en que la mujer se sienta húmeda, pero esa humedad no va a indicar fertilidad, sino que va a ser un flujo infértil siempre después, a partir del 4.º día del cúspide hasta el inicio de la siguiente menstruación. Cualquier flujo, cualquier humedad que sienta la mujer va a ser un flujo infértil y se va a registrar con color amarillo. Entonces, en este pequeño esquema, en este pequeño gráfico, podemos ver claramente, en manera general, cuáles son los signos del método de la ovulación Billings, en qué parte del ciclo se utilizan y cómo se utilizan. ¿Cómo debemos iniciar la graficación de las sensaciones y apariencias en la vulva? En el método de la ovulación Billings es esencial realizar un registro diario de las observaciones hechas en la vulva, como ya lo dijimos anteriormente. El registro debe realizarse por la noche, anotando siempre el síntoma más fértil, es decir, la mujer siempre debe estar atenta a las sensaciones cambiantes y ascendentes de humedad. Expliquemos un poquito este punto. Es decir, cuando la mujer está llevando el método de la ovulación Billings, primero dijimos, debe estar atenta a lo que siente, a lo que ve en la vulva a lo largo del día. El registro de lo que siente y lo que ve lo va a realizar por la noche, antes de irse a acostar, siempre anotando el síntoma más fértil. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Por ejemplo, en un día una mujer puede experimentar diferentes sensaciones en la vulva. Puede por la mañana sentirse pegajosa y por la tarde puede sentirse seca. Entonces, ¿qué es lo que va a notar en la gráfica? ¿Pegajosa o seca? Los doctores Billings nos dicen
siempre va a notar el síntoma más fértil, es decir, la sensación de mayor humedad. En este caso, ¿en qué hay más humedad? ¿En lo seco o en lo pegajoso? Pues en lo pegajoso. Otro ejemplo, si la mujer durante la mañana se sintió poco húmeda y en la tarde se sintió pegajosa, ¿cuál va a notar? Pues claramente poco húmeda, porque poco húmeda es más fértil, es un síntoma más fértil que pegajoso. Y así en todos los demás casos. Y también recordemos que observar en el método de la ovulación Billings significa ante todo sentir la vulva, es decir, en los genitales externos. ¿Cómo inicia una mujer a graficar según el método de la ovulación Billings? Ok, bueno, son varias opciones. Una de ellas es esta, que en su primera gráfica la mujer utilice nada más 3 colores, el rojo, el verde y el blanco. El color blanco o el circulito, como vemos en esta gráfica, lo va a utilizar para cualquier sensación que no sea sangrado y claramente secanada, como vimos anteriormente. Ok, eso puede hacerlo la mujer. Pero si a la mujer se le dificulta todavía mucho y se confunde en los signos, se le puede decir que simplemente vaya anotando lo que siente y lo que ve, lo que siente y lo que ve, pero que sea muy exacta, como ya dijimos, muy exacta, muy concisa, la palabra que más se acerque a lo que está sintiendo, a lo que está viendo. Entonces, ya cuando el instructor le revise, ya sea 15 días o un mes después, nada más viendo las sensaciones, él puede ir ayudándole, ir guiando a la usuaria a poner los signos, Muchas mujeres se les dificulta esta parte de cómo, qué signo corresponde a lo que están sintiendo y a lo que están viendo, pero no se preocupen. Si todavía se confunden ahí, simplemente es muy sencillo. Lo más importante es que ustedes pongan lo que sienten y lo que ven, aunque no pongan el signo, y después con su instructor que él les ayude a poner el signo que corresponda a lo que están sintiendo y a lo que están viendo. En este caso, para ayudar a la usuaria, se le dice, bueno, pues para que no te confundas, tú ya sabes que el punto o el color rojo o los puntitos rojos son para indicar flujo de sangre o goteo de sangre. Entonces ya cualquier sensación que no sea goteo de sangre o claramente secanada, pues lo vas a poner con el signo de la ruedita que indica la posible fertilidad. Y entonces así esta usuaria le hizo, como vemos aquí estamos las sensaciones, ¿sí? Y en ningún momento se sintió seca nada. Aquí vemos seca, pero vio turbio, seca, turbio y seca, seca poco, poco seco, o sea, no totalmente seca. Todo lo registró con bolitas. ¿Sale? Bueno, pero esta gráfica no va a ser definitiva. Esta gráfica es la primera que realizó una usuaria. Entonces, cuando la revise el instructor, va a quedar de la siguiente manera, como vemos en esta otra imagen, en esta de acá arriba. Es la misma que teníamos en la imagen anterior, pero ahora ya tiene las correcciones que le hizo el instructor. Y dijimos, bueno, ¿y por qué empezar a graficar así? Esto porque los primeros días de graficación tienen como objetivo que la mujer sepa ubicar y distinguir claramente el cambio de sus días infértiles a sus días fértiles, es decir, el cambio de patrón básico de infertilidad al patrón fértil. Una vez identificado este cambio, se empezará a utilizar el color amarillo si fuere el caso. Atención aquí. La mujer tiene que aprender a identificar dos puntos de cambio. Después de su menstruación, como vimos anteriormente, viene un periodo que le llaman patrón básico de infertilidad, unos días infértiles que se caracterizan por tener una sensación constante, esas sensaciones que están dentro de un patrón, que no son cambiantes ni ascendentes en humedad, sino que van igual día tras día, o a lo mejor puede ser un día menos, un día más y luego regresa. Están así dentro de
de un patrón, no hay un ascenso constante. Entonces va a llegar un momento en que va a haber un punto de cambio en el cual ese patrón constante va a pasar a un patrón cambiante, en el cual día tras día la mujer va a experimentar un constante ascenso en la humedad, y va a aparecer el flujo mucoso con una sensación de menor humedad hasta el síntoma de resbalosidad, ¿sí? Entonces ese va a ser un punto, el punto de cambio de patrón infértil a patrón fértil, y eso lo tiene que tener bien clara la usuaria para poder aplicar correctamente las reglas del método de ovulación Billings. Luego, después que ya se termina el patrón fértil, hay otro punto de cambio, que es precisamente identificar cuando el patrón fértil se termina y comienza el patrón infértil nuevamente, ¿sí? Entonces eso, como ya vemos, lo vamos a identificar un poquito más cuando profundicemos en el concepto de diacúspide, ¿sí? Pero son dos puntos de cambio: el punto de cambio de patrón básico de infertilidad al patrón fértil, y el punto de cambio de patrón fértil a la infertilidad. Bueno, entonces ahora vamos a analizar un poco estas dos gráficas. Esta es la primera gráfica ya corregida por el instructor, como dijimos, y esta es la segunda gráfica, el segundo ciclo de esta usuaria. Bueno, como vemos aquí en la primera gráfica, aquí primero tiene su menstruación, luego vienen estas sensaciones: pegajosa, turbio, pegajosa, turbio, pegajosa, turbio, pegajosa, turbio, pegajosa, turbio. Todas estas sensaciones son iguales, como dijimos anteriormente, es un patrón constante de sensaciones y apariencias en la vulva, lo que se llama patrón básico de infertilidad. Pero aquí en el día 11 empieza a sentir un cambio, el punto de cambio del que estábamos hablando: sintió poco, mojada, turbio, y el siguiente día mojada, turbio, hilos, un cambio, y luego resbalosa, hilos, claro, y luego resbalosa, claro, vulva hinchada, que sintió la vulva un poquito, una hinchazón ahí en la vulva. Ok, entonces aquí vemos claramente que del día 10 al día 11 hubo un punto de cambio, de un patrón constante día tras día, como vemos aquí, pegajosa, turbio siempre, a un patrón cambiante. Entonces aquí claramente va a ser el punto de cambio. Esto de pegajosa, turbio va a ser entonces el patrón básico de infertilidad. El patrón básico de infertilidad. Entonces, ya cuando profundicemos más en el PBI, patrón básico de infertilidad, vamos a ver cuántos tipos de patrón básico de infertilidad y cómo se ponen. Pero en este caso aquí pues ya sabemos que su patrón básico de infertilidad está con las sensaciones de pegajosa, turbio. Y aquí vemos ya claramente identificado también el día cúspide, y contamos 3 días, 1, 2, 3 después del cúspide, y ya se sintió aquí, como no se sintió seca, ningún día seca nada, entonces por eso todos los días son con amarillo o con el signo de las dos rayitas que se parecen al igual. Bueno, en el segundo ciclo, como vemos aquí, después entre la menstruación y el día cúspide puso puras bolitas y blancas. Ahora acá en el segundo ciclo ya no puso puras bolitas blancas, sino que 3 días después de la menstruación puso también el signo de igual. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente que el color amarillo, el signo parecido al igual, tenía dos significados. Antes del día cúspide significaba patrón básico de infertilidad de flujo continuo, y después del día cúspide era nada más para cualquier sensación que no fuera seca nada, cualquier flujo que sucediera. Entonces aquí vemos que la sensación se volvió a sentir pegajosa, turbio como en el ciclo anterior. Esto ya no lo registró con bolita. ¿Por qué? Porque ya la mujer supo identificar claramente el punto de cambio de su patrón infértil a su patrón fértil.